Lo primero que sentí fue el chasquido, seco, repentino e inconfundible, no provenía de mi columna, sino de mi muleta siendo arrancada violentamente hacia un lado mientras la mano de Elena cruzaba mi visión periférica como un destello, con las uñas pintadas de un rojo agresivo que atrapó el sol de la tarde como una bengala de advertencia. Un segundo después mi equilibrio se desvaneció, mi cuerpo se inclinó, el mundo se ladeó y el olor a manzanas trituradas subió a mi encuentro cuando golpeé la tierra húmeda de la finca. Un estallido de risa se abrió paso detrás de mí, demasiado fuerte, demasiado rápido, esa clase de risa que la gente usa cuando cree que la crueldad es una forma de honestidad, mientras el vaso de plástico de alguien caía dejando tintinear el hielo contra la hierba y la cámara de un móvil emitía un pitido al encenderse. Sentí la vibración de los pasos rodeándome como si me hubiera convertido en el espectáculo de la tarde en lugar de la hija que regresaba a casa, pero no hablé, mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Contenida tal como mi sargento instructor me enseñó una vez en la academia militar, no le regales al suelo más terreno del que debas. La tierra estaba fría, lo suficiente como para recordarme el aire nocturno en aquel valle hostil durante la misión, cuando el dolor se instaló por primera vez en mi columna para no irse nunca más. Presioné mi palma contra la hierba, lenta y firme, empujándome para incorporarme mientras el sol se inclinaba a través de los manzanos, cálido en mi nuca, pero nada de ese calor llegaba a las caras que me miraban desde arriba. Elena estaba la más cercana, con el hombro alzado en un encogimiento descuidado y dijo, «Deja de fingir, Lucía, todos aquí saben que estás bien», con esa voz cargada de una rectitud quebradiza que siempre usaba cuando quería humillar a alguien sin parecer cruel. A su alrededor, algunos primos sonreían con sorna, uno levantó su teléfono más alto y yo observé un mosquito dar vueltas perezosamente sobre el borde de su tinto de verano, completamente a gusto en un momento que dejaba mi corazón contrayéndose como un puño. Mis dedos se tensaron alrededor de la muleta restante, el agarre de goma presionando mi palma y conectándome a tierra más de lo que cualquiera de ellos lo había hecho jamás. No pregunté por qué Elena lo hizo, ya lo sabía, algunas personas solo entienden el dolor si pueden verlo sangrar. Volví al pueblo esperando paz, pensé, pero en cambio caminé directo hacia una línea de fuego. Los farolillos que papá había colgado cruzaban el patio, meciéndose suavemente con la brisa de la sierra, su suave luz dorada hacía que la escena fuera casi hermosa, casi amable si no fuera por el aguijonazo bajo mis costillas, y el silencio familiar dentro de mi pecho, un silencio que significaba aguanta ahora, habla después. Me levanté lentamente con la columna ardiendo y la mandíbula bloqueada, nadie se acercó a ayudar, ni una sola mano, y de alguna manera ese silencio cortó más profundo que la caída. Si alguna vez has sido incomprendida por las personas que amas, no estás sola, puedes compartir tu historia abajo, siempre las leo. Me estabilicé sacudiéndome el último polvo del huerto de las palmas mientras me ponía de pie, la risa disminuyó hasta convertirse en un arrastrar de pies incómodo y por un momento el patio se sintió extrañamente vacío, como si alguien hubiera drenado todo el calor del aire de la meseta. Sobre nosotros las ramas de los manzanos crujían suaves e indiferentes, como si los árboles hubieran visto este tipo de crueldad antes. Mis ojos encontraron a mi madre primero, ella no se movió hacia mí, solo se quedó mirando sus zapatos, unas bailarinas beige suaves con un pequeño rasguño en la punta, como si la suciedad allí de repente necesitara toda su atención. Sus dedos jugueteaban con la fina pulsera de cadena que le había regalado cuando me gradué de la Academia de Oficiales, brillaba débilmente al sol, pero no levantó la muñeca lo suficiente para que nadie más lo notara. Papá estaba junto a la barbacoa de lado, dando la vuelta a unas hamburguesas que no necesitaban voltearse. El humo se curvaba a su alrededor en cintas gris pálido y golpeaba la espátula contra el metal como un hombre tratando de ahogar un ruido que no quería escuchar. Ninguno habló, ninguno dio un paso adelante, su silencio se extendió por el patio como una sombra fría asentándose sobre mis hombros, más pesada que la mochila que cargaba en el extranjero. Detrás de mí los primos se reagruparon, susurrando pequeños juicios afilados que flotaban lo suficientemente alto como para apuñalar. Siempre exagera, escuché que apenas entró en combate, a los militares les encanta llamar la atención. Atrapé el reflejo de uno de ellos, Marcos, en la puerta corredera de cristal, no me estaba mirando, se estaba ajustando el cuello del polo, asegurándose de parecer casual, ajeno a la escena, con su teléfono colgando de la mano como si no estuviera seguro de si grabar más o fingir que nunca lo había hecho. Apreté mi agarre en mi muleta, el mango de goma desgastado cálido contra mi palma, una pequeña calidez firme, algo real en un momento lleno de caras artificiales. Dentro de mi pecho una verdad silenciosa salió a la superficie, no me conocen, nunca lo intentaron.
Mi madre finalmente levantó la cabeza levemente, sus ojos parpadearon hacia mí antes de desviarse, una mirada de medio segundo tan rápida que podría haberla perdido si hubiera parpadeado, pero no lo hice. Sostuve el momento como los soldados contienen la respiración en pasillos estrechos. Ella no dijo mi nombre, papá no preguntó si estaba herida, y en ese silencio quebradizo entendí algo que no me había permitido admitir en años. Regresé a casa esperando pertenecer, ellos esperaban que me quedara callada. Los susurros detrás de mí se agudizaron, ganando peso como lo hacen las nubes de tormenta, tranquilos al principio luego inconfundibles. Mantuve mi postura firme, mi agarre fuerte alrededor de la muleta, pero el aire se sentía diferente ahora, más denso, más mezquino, como si el huerto mismo estuviera escuchando. Elena dio un paso más cerca, su sombra cortando mis botas, el sol atrapó los destellos dorados en sus ojos, chispas bonitas y engañosas que nunca coincidían con el frío en su voz. Finge cojera para cobrar los cheques del ejército, dijo Elena más fuerte esta vez, lo suficientemente alto para que los vecinos al otro lado de la valla escucharan, es todo un teatro. Algunos parientes murmuraron en acuerdo, no porque le creyeran, sino porque era más fácil que creerme a mí. La verdad requiere esfuerzo, el chisme solo necesita audiencia. Carla, mi prima con la mandíbula afilada y la envidia aún más afilada, se echó la trenza sobre el hombro y se cruzó de brazos anunciando, la vi caminando sin ayuda en la clínica de fisioterapia de la calle Mayor, se veía bien. Sus palabras flotaron por el patio como ceniza ligera, sucia, imposible de recoger de nuevo. Sentí el primer aguijonazo detrás de mis costillas, no por la acusación, sino por la certeza en su voz. Ella quería que fuera verdad, la hacía sentirse superior. Estaba parada entre manzanos que había trepado de niña y, de alguna manera, nunca me había sentido más pequeña. Los teléfonos se levantaron de nuevo, las pantallas brillaron, algunas personas se colocaron en ángulo para una mejor toma, sus talones hundiéndose en la hierba como si documentarme fuera un deber. Un tío me miró con los ojos entrecerrados, ajustándose su gorra, y dijo, si está realmente herida, ¿por qué venir a una fiesta? Parece conveniente que se caiga justo delante de nosotros. Conveniente. Las palabras se asentaron como polvo dentro de mis pulmones. No me defendí, todavía no, las palabras dichas demasiado pronto suenan como excusas. En cambio, enderecé mis hombros, lento, controlado. Un pequeño temblor recorrió mi pierna izquierda, los nervios dañados siempre me traicionaban cuando el patio se volvía demasiado ruidoso, así que presioné mi talón más profundo en la tierra para estabilizarlo. Elena sonrió con superioridad, confundiendo mi silencio con culpa, ¿ves? Ni siquiera puede negarlo. Finalmente levanté mi mirada hacia la suya, no afilada, no suplicante, simplemente uniforme. No quieren la verdad, pensé, quieren una historia que les haga sentirse bien. A nuestro alrededor, los manzanos se mecían suavemente como tratando de suavizar un momento que ya no podía ser suavizado, y aún así, las cámaras seguían grabando. La última acusación colgaba en el aire como humo persistente, fino pero obstinado. Estabilicé mi respiración, dejándola asentarse baja en mi pecho. La multitud había comenzado a formar un semicírculo suelto, caras marcadas por la curiosidad, la irritación y la certeza petulante de personas convencidas de haber descubierto un fraude, sus teléfonos flotaban como pequeños ojos parpadeantes. Entonces un sonido diferente rompió a través de todo, golpes lentos y deliberados contra el camino de losas de piedra. Madera sobre piedra, medido, sin prisa. Me giré ligeramente. En el borde del patio, don Manuel, el señor Foster para los nuevos, entró en escena apoyándose en su bastón de roble tallado. La luz del sol atrapó el mango desgastado, suavizando los surcos que sus manos habían formado a través de décadas. Su espalda estaba encorvada, pero su mirada era firme, clara y aguda de una manera que la edad no había logrado atenuar. Avanzó un paso silencioso a la vez, partiendo el grupo de parientes sin decir una palabra. Incluso aquellos que no lo respetaban se apartaron. Hay un tipo de autoridad que no se desvanece con el tiempo. Cuando llegó a mi lado, plantó el bastón firmemente en la hierba y habló con una voz lo suficientemente baja para ser calmada, pero lo suficientemente alta para que nadie pudiera fingir no haber oído. Ella no está fingiendo, vi todo desde mi valla. Un silencio cayó fino, aturdido, casi frágil. El viento del huerto crujió arriba, cambiando las sombras entre nosotros. No me moví ni siquiera para agradecerle, mi gratitud se sentó pesada en mi garganta, pero la mantuve allí, firme, contenida. Momentos como este no necesitan grandes gestos. Elena reaccionó primero, por supuesto que lo hizo.
Oh, por favor, se burló echándose el pelo hacia atrás, tiene casi 80 años, no puede ver ni a 3 pies delante de él. Algunos primos soltaron risitas de acuerdo, no porque le creyeran, simplemente porque era más fácil ponerse del lado de alguien ruidoso. Don Manuel no se inmutó, simplemente giró la cabeza hacia sus ojos, entrecerrándolos una fracción de la forma en que un soldado veterano evalúa una amenaza sin levantar la voz. Sé lo que vi, dijo, la edad no me hace ciego, jovencita, pero la crueldad podría estar cegándote a ti. La sonrisa de Elena vaciló solo ligeramente, pero lo vi dentro de mí, un solo pensamiento silencioso se formó agudo, cierto, inquebrantable, por primera vez hoy, alguien finalmente me vio. Las palabras de don Manuel persistieron en el aire, firmes e inamovibles. Elena abrió la boca de nuevo, pero antes de que pudiera contraatacar, él levantó una mano, solo un suave movimiento de sus dedos, el tipo que un hombre usa cuando ya ha tomado una decisión. Javier, llamó sin levantar la voz. Desde el borde del patio, su hijo Javier dio un paso adelante, de hombros anchos, tranquilo, llevando una tablet bajo el brazo. El dispositivo parecía fuera de lugar en la luz del viejo huerto, su pantalla reflejando las ramas de arriba. Le dio a su padre un pequeño asentimiento, luego miró hacia mí con una mirada que no era lástima, solo reconocimiento. Instalé un nuevo sistema de vigilancia esta semana, dijo Javier, la cámara trasera da justo a tu huerto, capitán. Mi latido no se aceleró, se ralentizó como si mi cuerpo de alguna manera entendiera lo que venía antes que mi mente. Elena soltó una breve risa despectiva, ¿crees que un vídeo borroso prueba algo? Javier no respondió, simplemente tocó la pantalla. El patio se quedó en silencio mientras las imágenes se reproducían. El suave zumbido de los insectos se desvaneció, incluso las hojas de los manzanos se aquietaron como si los árboles mismos estuvieran mirando. Allí estaba yo en la pantalla, moviéndome con cuidado por el camino, los hombros tensos por el esfuerzo, el temblor en mi pierna era visible, la vacilación antes de cada paso inconfundible. Detrás de mí, parcialmente protegida por las sombras, Elena merodeaba, con los ojos entrecerrados, la postura tensa como si esperara una señal, y entonces el momento, su mano saliendo disparada, la muleta arrancada hacia un lado, mi cuerpo inclinándose hacia adelante antes de colapsar contra el suelo. La audiencia de familiares miraba, sus reflejos tenues en el cristal de la tablet. Una prima bajó su teléfono, otro tragó saliva con fuerza, su nuez subiendo y bajando como si lo hubieran pillado robando. Las sonrisas anteriores se desvanecieron, reemplazadas por una incomodidad que se extendía lentamente y se arrastraba de cara en cara como una corriente de aire frío. Miré la pantalla sin inmutarme, no por valentía, sino porque era la única versión de mí en este patio siendo tratada con honestidad. Javier pausó el vídeo, el cuadro se congeló en el momento en que Elena retrocedió después del empujón, su expresión inconfundible, sin guardia. Mi madre se cubrió la boca, la espátula de mi padre quedó suspendida en el aire, nadie dijo una palabra, y en ese silencio espeso e inmóvil, la verdad finalmente se mantuvo más alta que todos ellos. El silencio después del vídeo se sintió más pesado que las montañas detrás de nuestro pueblo, amplio, inamovible, imposible de discutir. Javier bajó la tablet, su pulgar flotando sobre la pantalla como esperando que alguien desafiara la verdad que acababa de mostrar. Nadie lo hizo. Exhalé lentamente una liberación silenciosa por la nariz, de esas que haces cuando tu cuerpo recuerda el dolor antes que tu mente. Mis dedos se tensaron imperceptiblemente alrededor de la muleta, el mango de goma se sentía más cálido ahora, casi tranquilizador. Entonces, desde más allá de la valla del huerto llegó el bajo retumbar de un motor, el tipo de sonido que hacen los viejos todoterrenos cuando la suspensión gime y la grava se desplaza bajo ruedas cansadas. Las cabezas se giraron hacia la entrada. Un Land Rover verde descolorido rodó hasta detenerse en la puerta, el polvo se asentó alrededor de sus neumáticos como una cortina suave. La puerta del conductor se abrió y el comandante Daniel Torres salió, una silueta familiar enmarcada por el sol de la tarde, misma postura firme, misma presencia tranquila que llenaba una habitación sin levantar la voz jamás. Hizo una pausa cuando vio a la multitud, teléfonos aún en manos, caras rojas por la vergüenza de ser atrapados en su propia certeza. Su mirada se movió de ellos a mí, luego a la tablet que aún brillaba con mi imagen congelada en el suelo. Lucía, preguntó suavemente, solo lo suficiente para que yo oyera. Le di un pequeño asentimiento, nada dramático, solo reconocimiento, solo verdad.
Daniel caminó hacia adelante, sus botas hundiéndose ligeramente en la hierba, y se detuvo junto a don Manuel como si los dos hubieran conspirado en silencio. Miró a mi familia, a todos ellos, su expresión no acusaba, simplemente los mantenía quietos. Déjenme ser claro, dijo con voz calmada, incluso devastadora, la capitán salvó a 7 civiles en Alepo tras el colapso de un edificio, cargó a 2 de ellos sobre una espalda ya dañada, si alguien aquí piensa que ella fingiría estar herida. Levantó la barbilla hacia el cuadro congelado en la tablet, entonces no entienden lo que es el servicio o el sacrificio. El humo de la barbacoa de mi padre flotó entre nosotros, curvándose alrededor de las palabras de Daniel como si también entendiera el peso de ellas. Nadie se rió esta vez, ni un solo sonido, incluso la bravuconería de Elena se encogió, doblándose hacia adentro como papel mojado dejado al sol. Dentro de mí algo cambió, pequeño, firme e inconfundible, por una vez, la verdad no necesitaba que yo la defendiera, se mantenía por sí sola. Las palabras de Daniel se asentaron sobre el patio como polvo cayendo lentamente, suave pero innegable. Nadie dio un paso adelante con una refutación, nadie se atrevió. El único sonido era el leve estallido de la barbacoa cuando un trozo de grasa siseaba sobre las brasas. Por primera vez desde que llegué, el aire no estaba espeso con acusaciones, estaba simplemente quieto. Cambié mi peso, probando mi equilibrio, un dolor sordo se curvó hacia arriba desde mi columna, lo suficientemente familiar como para saludarlo con una respiración tranquila en lugar de una mueca. Daniel se dio cuenta, siempre lo hacía, y se acercó más, ofreciendo su mano sin invadir, dedos relajados, palma abierta, un gesto de apoyo, no de rescate. La tomé no porque necesitara ser salvada, sino porque la fuerza puede compartirse sin ser tomada. Mientras me levantaba, el huerto pareció inclinarse de una manera más suave que antes. Los farolillos se mecían arriba, su brillo cálido rozando los hombros tensos de Elena. Ella dio un paso hacia mí, su voz temblando en los bordes de la desesperación en lugar de la confianza esta vez. Lucía, espera, dijo, estás tergiversando esto, todo fue simplemente un malentendido. Sus palabras flotaron entre nosotras, finas como un hilo, incapaces de sostener el peso de lo que había hecho. Observé su boca formar las excusas, vi sus dedos crisparse a sus costados, inquietos, culpables, buscando un lugar donde esconderse. Por un momento simplemente respiré, dejando que los sonidos del huerto me bañaran, las cigarras zumbando desde la línea de la valla, el leve traqueteo del viento a través de las ramas, el zumbido lejano de la carretera de montaña. Todo se sentía más claro que la súplica frente a mí. Cuando finalmente hablé, mi voz era calmada, casi tranquila, pero lo suficientemente firme para dividir el momento limpiamente en dos. No me hiciste daño porque me malinterpretaste, dije, me hiciste daño porque decidiste que no merecía algo mejor. Su rostro vaciló como si la verdad hubiera golpeado más rápido de lo que una mano alzada jamás podría. No esperé su respuesta, algunas conversaciones no son invitaciones, son cierres. Con Daniel a mi lado caminé hacia la puerta, cada paso presionaba la hierba húmeda bajo mis botas, dejando impresiones tenues que la brisa de la tarde pronto borraría. Algunos parientes se apartaron, otros bajaron la mirada, nadie intentó detenerme. No me sentí triunfante y no me sentí derrotada, me sentí liberada, no gané nada en ese patio, simplemente me negué a perderme a mí misma. Daniel y yo caminamos por el sendero de grava, el suave crujido bajo nuestros pasos marcaba la distancia entre quien había sido yo en ese patio y quien me negaba a ser por más tiempo. Detrás de nosotros, las luces del huerto parpadearon mientras el sol se hundía más bajo, tiñendo todo en un oro apagado. No miré atrás, no por orgullo, sino porque había pasado demasiados años esperando hacia atrás. Una semana después el mundo en el pueblo cambió, no dramáticamente, sino en formas pequeñas y deliberadas. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, la verdad generalmente camina más lento que las mentiras, pero cuando finalmente llega, sabe a dónde ir. Don Manuel llevó el vídeo a la Asociación de Veteranos del Pueblo, una sala llena de hombres y mujeres que entendían el servicio en sus huesos. Elena y Carla se presentaron ante ellos, dos figuras repentinamente conscientes del peso que habían creado, sus disculpas fueron rígidas, voces apenas por encima de un murmullo. El consejo las aceptó porque eso es lo que hacen las comunidades, parchean grietas incluso cuando las marcas de la rotura aún se notan. Escuché en silencio desde el fondo, no asentí, no sonreí. El perdón no es una deuda, se ofrece cuando está listo.
Mi propia curación se movió de manera diferente, mantuve mis citas de terapia trabajando a través de estiramientos que hacían que mi columna ardiera en patrones familiares. Había un extraño consuelo en ese dolor, era honesto. A diferencia de las heridas de casa. Por las noches comencé a escribir, al principio fueron solo unas pocas notas en mi teléfono, líneas sobre mujeres que regresaron de la guerra solo para luchar batallas más silenciosas. Luego esas líneas se convirtieron en publicaciones completas. Historias para mujeres veteranas que habían sido incomprendidas, dudosas o descartadas. Respondieron lentamente al principio, luego en oleadas constantes, sus palabras me estabilizaron más de lo que cualquier disculpa podría. Daniel se comunicaba a menudo, no merodeando, simplemente presente, un mensaje corto después de una noche de tormenta, una foto de las montañas que había escalado esa mañana. No estábamos construyendo un romance. Estábamos construyendo pruebas de que la bondad todavía existía en formas simples y constantes. En cuanto a mi familia, el cambio llegó más lento. La voz de mi madre se suavizó primero, mi padre se demoraba en las conversaciones más tiempo que antes. Sus disculpas llegaron como manzanas de final de temporada, más pequeñas, imperfectas, pero aún valiosas si se manejan con cuidado. Acepté sus esfuerzos no porque fueran impecables, sino porque eran reales, y en algún lugar de ese cambio silencioso, me di cuenta de que ya no necesitaba que me entendieran completamente, solo que me encontraran donde yo estaba.